Bueno, jóvenes, buenas tardes. Eh, Hoy tenemos nuestra práctica número 4. Vamos a hablar sobre el tema de la redacción de una sentencia de vista. Es lo que nos pide nuestro sílabo. Y eso tiene que ver con el curso propiamente. Esto es, la práctica de redactar una sentencia de vista se relaciona con el tema que hemos venido tratando, con el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque precisamente la sentencia de vista resuelve un recurso de apelación, como dijimos ayer, contra una sentencia de primera instancia. Y entonces, al redactar el recurso de la sentencia de vista, ustedes van a hacer una práctica como si fueran jueces superiores. Puede ser un juez de trabajo o puede ser integrantes de un tribunal o de una sala superior. Entonces, ¿qué tiene que tenerse primero? ¿Qué tiene que tenerse primero para redactar una sentencia de vista? A ver, yo les cuento un poco la experiencia, es decir, más que desde un punto de vista didáctico, desde un punto de vista de la experiencia. Yo soy juez superior de la sala laboral de Ica, sala laboral permanente de Ica, ¿no? Porque ahora tenemos una sola sala laboral en Ica. En la provincia de Ica, que resuelve todas las apelaciones que son elevadas de los juzgados especializados de trabajo de Ica, de la provincia de Ica. Esta sala laboral no resuelve los casos de Pisco, Chincha, Nazca, Palpa. Porque en aquellos lugares, a ver, lo que se resuelve en Palpa y Nazca se resuelve en la sala mixta de Nazca. En otras palabras, no hay sala laboral especializada en Nazca. Ahora, lo que se resuelve en Pisco y Chincha, lo resuelve, en el caso de Pisco, lo resuelve la sala mixta de Pisco. Y en el caso de Chincha, lo resuelve la sala civil o la sala mixta civil. ¿Sí? Hay mixta civil y hay mixta penal. O sea, mixta penal es la de Nazca que resuelve asuntos civiles y penales. En cambio, la de Chincha es mixta civil, solo resuelve todos los temas civiles. A ver, serían civiles, laborales, constitucionales, contencioso administrativo, de familia, procesos constitucionales, ¿no? O sea, amparo, cumplimiento, habeas corpus. Habeas corpus no, habeas corpus lo resuelve siempre una sala penal. Bueno, en ICA lo que tenemos es una sala laboral permanente que resuelve exclusivamente dos cosas. Apelaciones contra sentencias laborales y apelaciones contra sentencias contencioso administrativo de naturaleza laboral. Aquí les hago una diferencia también en temas contenciosos. De acuerdo a nuestro sílabo, no vamos a tener oportunidad de desarrollar y explicar ampliamente el tema contencioso administrativo. Eso, ¿cómo lo van a aprender ustedes? Por su cuenta. Eso es así, eso es lógico, ¿no? Como decimos, eso es implícito. Si no está en el sílabo y es un tema de competencia de un juez de trabajo, pues no lo vamos a ver. Pero sin embargo puedo decirle algo de ese tema. En el sentido de que hay contencioso administrativo de dos clases. El contencioso administrativo laboral, que lo ve el juez laboral, y en apelación lo ve la sala laboral. Y el contencioso administrativo de naturaleza civil. Esto es contrario sensu, que no tiene nada que ver con lo laboral, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo nada más para entender un contencioso administrativo de naturaleza civil serían aquellos procesos contenciosos administrativos en lo que tiene que ver con obras, por ejemplo, ¿no? Con conflictos relativos a obras que tienen los gobiernos locales, los gobiernos municipales, ¿no?
Entonces, es propiamente un conflicto entre la empresa ganadora de un contrato, de una licitación pública, y el gobierno regional o el gobierno local. Ahí no se ven temas laborales, no se ve el reclamo de un trabajador, sino se ve el reclamo de una empresa. Entonces, más o menos esos son los temas contenciosos administrativos de naturaleza civil. En otras palabras, pues, en los contenciosos administrativos de contenido civil no se ven, no son reclamos de los trabajadores únicos. Dos, no se discuten derechos de naturaleza laboral, individual ni colectiva. Entonces, es una diferencia para que tengan una idea del tema contencioso administrativo. En la sala laboral, pues, en ICA, es una sala especializada para ver temas del distrito, de la provincia de Ica, exactamente, ¿no? De la provincia de Ica. Pues bien, cuando nosotros vemos un recurso de apelación, digamos, contra una sentencia laboral, lo primero que hacemos cuando revisamos el expediente es obvio saber qué viene en apelación, porque puede venir un auto o puede venir una sentencia. Y entonces, una vez que verificamos la sentencia, y de primera instancia, por cierto, ¿no? Verificamos que existe una sentencia de primera instancia y leemos la parte resolutiva para ver qué es lo que se está resolviendo. Ejemplo, para tener una idea rápido, infundada la demanda de indemnización por despido arbitrario. Ya sabemos que el trabajador viene perdiendo. Y luego, para tener una idea, a ver, ¿cuáles son los vicios que tiene esta sentencia? Bueno, revisamos, damos una lectura rápida al recurso de apelación. Ya, vemos la pretensión impugnatoria, que está en su petitorio de apelación, y luego leemos los fundamentos, donde esperamos encontrar los vicios de hecho o de derecho que contiene, los errores o vicios de hecho y derecho que contiene. Bueno, generalmente, pues, no están claramente identificados, esa es la experiencia general, salvo excepciones, ¿no? Lo que hacen es reproducir los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Y eso no es. Eso no es la fundamentación del agravio, como yo les he explicado. Pero uno tiene que leer tratando de encontrar por ahí escondido algo que nos dé a entender que son agravios de la apelación. Es decir, una indicación, una explicación de los errores de hecho o derecho que contiene. Puede uno encontrar a veces, y en todo, a veces uno, por no causarle indefensión al trabajador, uno trata de interpretar el recurso de apelación en todo lo que es posible, ¿no? Muy raro que uno declare nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque no hay pretensión impugnatoria y no hay fundamentación del agravio. Muy raro. Uno trata de todas formas de salvar el recurso de apelación para pronunciarse sobre algunos vicios que pueda contener la sentencia de apelación. Pero eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que el recurso de apelación, pues, conforme lo hemos explicado en clase, contenga una pretensión impugnatoria clara, eh, y ya sabemos que la pretensión impugnatoria es pedir en apelación que se anule o que se revoque. Algunos recursos de apelación no dicen nada sobre eso. Entonces nosotros, y cuando no dice eso, ¿qué hacemos? Pues tratamos de encontrar en los fundamentos del agravio, tratamos de encontrar algo que nos diga aquello. Y bueno, de la lectura, o sea, lo que quiero explicarle es, para proyectar, para redactar una sentencia de vista, pues tiene usted que leer el recurso de apelación. Precisamente porque al redactar su sentencia usted va a tener que pronunciarse sobre los agravios. Entonces, luego de esa lectura, y pongámonos en el caso ideal, en el recurso de apelación ideal,
conforme uno lo expone en clase, pues indica la pretensión imputatoria claramente, ¿no? Solicito que se declare nula la sentencia apelada. Y en los vicios nos dice que se ha violado el derecho a probar, pues, ¿no? Nos explica que se ha vulnerado el derecho a probar porque no se han valorado pruebas esenciales que son determinantes y pueden cambiar el sentido de la decisión. Pongámonos en ese escenario, ¿no? Entonces, una vez leído el recurso de apelación, nos vamos a leer la sentencia de primera instancia para verificar, pues, si efectivamente se ha producido eso, ¿no? Entonces, de la lectura rápida de la sentencia podemos darnos cuenta que efectivamente se ha producido este tipo de vulneración. Es decir, no se ha valorado, no se ha, digamos, analizado ni expresado las razones por las cuales determinado documento no le produce convicción de verdad. Y luego de leer la sentencia, pues nos vamos a leer el proceso todo. Ya revisamos el proceso todo. ¿Por qué? Para verificar si esas pruebas han sido ofrecidas en los actos postulatorios. Es decir, con la demanda o con la contestación. Y luego revisamos las audiencias para verificar en qué momento se ofrecen las pruebas. Eso yo lo digo siempre, es el ABC, ¿no? ¿En qué momento se ofrecen las pruebas? En los actos postulatorios. Con la demanda, con la contestación. Con la excepción, con la respuesta a la excepción. Con la tacha, con la respuesta a la tacha. Y los medios probatorios extemporáneos que tienen determinados requisitos, como ayer lo explicamos, ¿no? Entonces revisamos las audiencias para ver si las pruebas han sido, primero en los escritos para ver si han sido ofrecidos en la etapa correspondiente. Segundo, las audiencias, sobre todo la audiencia de juzgamiento, para ver si la prueba ha sido admitida, porque puede haber ocurrido que haya sido rechazada. Sí, puede haber ocurrido eso, y habiendo sido rechazada no fue apelada. ¿Por qué? Porque el rechazo se produce oralmente en audiencia. Y no fue apelada porque la parte que ahora apela no asistió a la audiencia, no obstante estar válidamente notificado. Entonces comenzamos a revisar todo el proceso para verificar si se cumplen una serie de presupuestos y formalidades legales. Y para entender esa revisión, lo que tú estás revisando, y si eso es correcto a ley o no, tienes que conocer derecho, pues. Tienes que conocer derecho. Porque si no conoces derecho no vas a entender lo que estás leyendo. Y tienes que conocer el debido proceso. Tienes que conocer también la normativa legal de la ley procesal de trabajo. Por eso yo les digo, este curso mínimo, señores, ustedes tienen que llevarlo con una ley procesal de trabajo en la mano, que debieran tenerlo en cada clase. Obviamente que ahora virtualmente ustedes lo pueden jalar, ¿no? Los que manejan bastante la tecnología digital lo pueden jalar. Bueno, si lo hacen así también está bien, ¿no? Porque pueden irlo consultando a medida que el docente va desarrollando su clase. Pero yo le digo, eso es lo mínimo para llevar un curso. Eso es lo mínimo, pero no es lo único. Porque cuando nosotros hablamos acá de diversos aspectos del proceso laboral, no solo hablamos de la ley procesal de trabajo, sino también hablamos de las normas procesales civiles. Por lo tanto, tendrían que tener mínimamente su ley procesal de trabajo a la mano y su código procesal civil a la mano. Bueno, eso como recomendación general para todos. Entonces, les vengo explicando cómo es más o menos en la práctica, en la realidad, señores, más allá de la teoría, ¿no? Que nosotros desarrollamos en el aula. Yo les estoy contando una experiencia que en la práctica se trabaja así. Y una vez que uno ha hecho todo eso, y entonces uno ya, para ampliar su conocimiento del tema y para redactar de una manera, digamos, motivada, uno revisa jurisprudencia. ¿Qué están apelando? A ver, un tema de, digamos, ejemplo, despido fraudulento. Bueno, a ver, busquemos qué dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el despido fraudulento. ¿Qué dice actualmente? Porque, ojo, la jurisprudencia va evolucionando. No es lo mismo la jurisprudencia actual del TC que la jurisprudencia de hace
digamos, 20 años atrás. No es lo mismo, señores. Va evolucionando. Hace 20 años atrás no existía ni un solo precedente vinculante. Y hoy día tenemos varios precedentes vinculantes en materia laboral y en otras materias. Hoy día tenemos doctrina constitucional, que es muy parecida al precedente vinculante. O sea, ambos son obligatorios, pero tienen una diferencia, tienen un matiz. Y el matiz que existe es que el precedente vinculante solo lo puede dejar sin efecto el Tribunal Constitucional. Y el juez o el operador de derecho tiene que aplicar de una manera muy parecida a una ley el precedente vinculante. Pero bueno, ese es un tema especializado, ¿ah? Lo que yo les digo es una referencia, una idea del tema para interesarlos en el estudio de este tema, pero es mucho más profundo, mucho más amplio, ¿no? La doctrina constitucional es obligatoria también en la medida que el tribunal realice interpretaciones de normas. Pero respecto de la doctrina constitucional, cualquier juez se puede apartar de ella. Cualquier juez se puede apartar de la doctrina constitucional. En otras palabras, cualquier juez puede dejar de aplicar una doctrina constitucional, una sentencia del TC que tenga carácter de doctrina, cuando ese juez realice una mejor interpretación que el Tribunal Constitucional. Cuando ese juez ordinario dé u otorgue una mejor y mayor protección a un derecho humano. Y para eso generalmente los jueces, para apartarse de la doctrina constitucional del TC, generalmente los jueces aplican el principio pro homini, es decir, a favor de la persona humana. Entonces son algunas diferencias que no son todas, que no son suficientes, señores. En algún momento tendrán la oportunidad, y yo les recomiendo que lo hagan en la medida que puedan hacerlo, en seguir un diplomado, digamos, sobre derecho procesal constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces se revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República para ver cuáles son las opiniones actuales que tiene. Y quizás en algunos casos pueden ser las que uno ya tiene como magistrado y en otras puede ser que hayan habido algunos cambios, que hayan, digamos, nuevos criterios. Y entonces uno tiene que revisar detenidamente este tema para ver si uno está de acuerdo con ese criterio o no. En tanto que no sean, ojo, en tanto que no sean precedentes vinculantes. Porque si es precedente vinculante hay que aplicarlo, ¿no? Hay que aplicarlo. Por ejemplo, un precedente vinculante muy famoso del cual ustedes deben tener referencia es el caso Huatuco-Huatuco. El precedente Huatuco-Huatuco. O caso Huatuco simplemente, ¿no? A través de este precedente vinculante, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que para ingresar al Estado, al sector público, tiene que ingresarse a una plaza presupuestada y vacante y por concurso público de méritos. O sea, ya no es posible el nombramiento a dedo como se hacía hace muchos años. Pues este es un precedente vinculante que se viene aplicando. Ahora, la Corte Suprema allí ha hecho algunas precisiones en el sentido de que ese precedente vinculante no le alcanza a cierto sector de trabajadores, pero es la Corte Suprema la que le ha, digamos, enmendado la plana al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha aceptado ese criterio de la Corte Suprema de Justicia. Pero no lo puede hacer cualquier juez ordinario, pues, ¿no? Cualquier juez ordinario no podría hacer esto respecto de un precedente vinculante. Bien, entonces yo más o menos he explicado cómo se hace en la práctica para redactar una sentencia de vista. A ver, resumiendo para los que están llegando último, o los que acaban de llegar, recibido el expediente en apelación, usted como juez superior lo que hace es primero revisar el expediente para verificar qué es lo que viene en apelación, un auto resolutivo o una sentencia. Digamos que se verifica que se trata de una sentencia. En ese caso se va directo a la parte resolutiva para ver cómo viene, ¿no? ¿Cómo viene la apelación?
infundada la demanda de indemnización por despido arbitrario. ¿Quién apela? Por lógica, el trabajador, pues, ¿no? Muy bien, ahora revisemos cuáles son los vicios o errores de hecho o derecho que contiene esta sentencia. ¿Y dónde va a encontrar usted esos vicios? Se los va a indicar el abogado apelante en el escrito de apelación. Bueno, ¿qué quieren? A ver, que declare nulo o que revoque. Usted se va a la pretensión impugnatoria del recurso de apelación y ahí debe indicar que solicita que se anule o que se revoque. Digamos, un ejemplo, ¿no? Que piden que se anule la sentencia. Fundamentos del agravio, a ver, nos indican que se ha vulnerado, que se ha transgredido el derecho a la prueba. ¿Y exactamente cuál? ¿Exactamente cuál? El derecho a la valoración de la prueba. Y si nos dicen que se ha vulnerado el derecho a la valoración de la prueba, pues está afectando el debido proceso, ¿no? Muy bien, entonces eso tiene coherencia, relación con la pretensión impugnatoria. Si se ha vulnerado el derecho a la prueba, pues no se ha valorado determinado medio probatorio, se puede declarar nula la sentencia. Aun cuando ahora en la práctica, pero bueno, mejor no entro allí porque no quiero confundirlo, ¿no? Bien. La sentencia, el recurso de apelación dice que se ha vulnerado el derecho a la valoración de una prueba. Entonces nosotros pasamos a revisar la sentencia luego. Leemos todos los fundamentos de hecho y derecho que contiene la sentencia para verificar que la prueba no valorada está o no considerada en la sentencia. Pudiera ser que no esté. Entonces ya nos da una idea que aparentemente tiene razón el apelante. Aparentemente habría que declarar nula esa sentencia. Y yo digo, ¿por qué aparentemente? Porque habría que revisar si se trata de una prueba ofrecida en los actos postulatorios y si se trata de una prueba admitida válidamente en audiencia. En consecuencia, después de leer la sentencia de primera instancia, vamos a revisar la demanda o la contestación. ¿Y qué revisamos exactamente? Revisamos pues los medios probatorios que están ofreciendo, ¿no? Y luego tendríamos que revisar también un poco los fundamentos de hecho. Aun cuando sería suficiente con revisar los medios probatorios si esta ha sido correctamente redactada. ¿Por qué? Porque ahora, con la nueva ley procesal de trabajo, cuando se ofrece un medio probatorio, tiene que indicarse su finalidad. Es decir, usted ofrece un medio probatorio y tiene que indicar qué quiere probar con ese medio probatorio. Entonces, con eso usted abrevia un poco el trabajo del juez, ¿no? Y después de eso nos vamos a revisar la audiencia, especialmente la audiencia de juzgamiento, porque es ahí donde se admiten los medios probatorios, para ver si esa prueba no valorada en sentencia, si bien es cierto ha sido ofrecida, válidamente, vamos a ver si fue admitida, porque el juez puede no admitirla. Obviamente que tendrá que justificar por qué no la admite. Entonces, verificada la audiencia de juzgamiento, en la etapa de actuación de los medios probatorios, que nosotros siempre hemos dicho que consideramos que el nombre de actuación probatoria, en mi opinión personal, es incompleto, es incorrecto, porque debiera ser etapa de admisión y actuación de los medios probatorios. La etapa en la que se admite y luego se actúan los medios probatorios. Pero bueno, vamos a entender que tácitamente, cuando se habla de audiencia de actuación medios probatorios, se está hablando de manera tácita o implícita también de una etapa de admisión. Entonces, verificamos que en esa etapa se admitió esa prueba. Incluso podría ser una prueba susceptible de actuación. Verificamos que también se actuó, es decir, se sometió al debate o llamado también contradictorio, que no es otra cosa que someter la prueba a los interrogatorios que correspondan, ¿no? Si fuera una declaración de parte, fuera una declaración de testigo, fuera una pericia determinada. Y no obstante todo esto, el juez omitió valorarle en la sentencia. Es decir, no dijo absolutamente nada.
o si la mencionó, no la examinó, no la analizó, no la sometió a un análisis y crítico valorativa, dándole un valor determinado, positivo o negativo, a favor o en contra. Solo la mencionó, digamos, la constancia policial de fecha tal, pero no valoró el contenido fáctico de ese documento. Entonces, luego de todo esto, ya tenemos una idea de lo que ocurrió en el expediente y revisamos la normativa correspondiente, ¿no? Las leyes que tengan que ver con esto, los principios del debido proceso, revisamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, que tengan relación con este tema, y procedemos a redactar la resolución, ¿no? Bueno, eso, la práctica del día de hoy, bueno, ya les he dado una idea de cómo se trabaja, ¿no? La práctica del día de hoy consiste en redactar una sentencia de vista. Y la sentencia de vista puede ser redactada, conforme lo explicamos ayer, por un juez de trabajo que conoce en apelación, o por un tribunal o sala laboral que conoce la apelación. Se les pide que al redactar la sentencia se respete la estructura formal de una resolución de vista. Y la estructura formal, ustedes ya tienen una idea de ello, hemos hablado alguna vez de ello. Hoy día vamos a volver a repetirlo, a reiterarlo. Toda resolución judicial tiene tres partes: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Es decir, expositiva, considerativa y resolutiva. Pues bien, tienen que redactar una sentencia siguiendo esa estructura. La parte expositiva es aquella en la que están consignados los datos principales que identifican el proceso, el órgano judicial, las partes, la materia, ¿no? Generalmente, la estructura identifica primero el número del expediente. Hoy día es bien extenso el número, ya que se está manejando el tema digital, ¿no? Para identificarlo digitalmente, ¿no? Es el número del expediente y el año en que inicia el proceso. Pudiera ser, por ejemplo, el año 2021, le ponen, bueno, número 50, 2021. Número 75-2021, número 345-2021. Y luego llega una serie de números y letras que es un código para identificarlo digitalmente. Luego se coloca el nombre del demandante, por ejemplo. Nombre del demandado. La materia, o sea, indemnización por despido arbitrario, nulidad de despido, pago de beneficios sociales, a eso se refiere la materia. La materia o pretensión sería. Luego de eso viene el nombre del órgano judicial, primer juzgado de trabajo de Ica. Y luego se coloca el nombre del juez a cargo de ese juzgado. En Ica es José Luis Cárdenas Medina, es el juez titular del primer juzgado de trabajo. Y luego de eso se coloca una palabra ahí que viene a ser una suerte de costumbre para identificar mejor la resolución. Suele ponerse al medio de la página sentencia de vista. No hay necesidad de ponerlo, si no lo pone, igual es válida la sentencia, pero se le pone para identificarlo, para diferenciarlo de un auto de vista. Cuando es auto de vista se pone al centro auto de vista, ¿no? En mayúsculas y en negritas, algunos lo subrayan. Pero, como le digo, no es obligatorio, por eso no todos los jueces lo hacen. Algunos jueces lo hacen, ¿no? Estamos ya dando las pautas para que se redacte una sentencia de vista. Y yo les pido que presten bastante atención y que tomen nota. Porque, bueno, más fácil es tomar algunas notas y luego revisarlas rápidamente que si no lo hacen y tengan algunas dificultades para redactar
su trabajo, pues escuchar acá media hora o una hora esta explicación es tiempo valioso que a veces lo podemos dedicar a otras cosas, ¿no? Luego de esa palabra que se pone ahí, sentencia de vista, se coloca el número de la resolución. El número de la resolución siempre se coloca en números arábigos, ¿no? Y la fecha debajo del número siempre se coloca en letras. A ver, digamos, hoy día estamos 11, ¿no? Número 50. Debajo, ICA, 11 de junio del, y le cortamos ahí porque es muy largo, ¿no? Le cortamos del, y luego debajo ponemos año 2021. Todo en letras. ¿Sí? La fecha va todo en letras. El número de la resolución en números arábigos. Y luego de eso ya viene una frase que sí se coloca obligatoriamente. Bueno, eso también es parte de la práctica, pero es una práctica obligatoria. Se coloca la palabra con mayúscula vistos. Vistos. Cuando se trata de sentencia se coloca vistos con mayúscula. Y cuando se trata de un auto se coloca autos y vistos. O sea, cuando es autos y vistos. Y cuando es sentencia simplemente vistos. Y se coloca ahí, interviene como ponente el juez fulano de tal. Se coloca sus apellidos. Algunos colocan nombre completo. Y debajo, y considerando también va a mayúscula. Le estoy dando un esquema, un tipo de redacción que pueden utilizar otra. Un esquema que es casi clásico en el Poder Judicial. Y considerando, y luego se coloca primero en letras, ¿no? La parte, ya viene la parte considerativa. Todo lo que he explicado en la primera parte es la parte positiva. Incluso podríamos decir hasta la parte que dice vistos y considerando, podríamos considerarlo como parte expositiva. Cuando ya dice y considerando, desde ahí, y considerando para abajo, y considerando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, todos esos son consideraciones de la motivación de la resolución. Ahí, en la parte considerativa, ya vienen los fundamentos de hecho y derecho. Viene, también usted puede poner ahí la jurisprudencia que invoca para, la jurisprudencia es para reforzar que el criterio que usted está desarrollando en esa resolución es un criterio que también ya lo ha desarrollado la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ¿no? Puede poner también doctrina, pero esto, jurisprudencia del TC, jurisprudencia de la Corte Suprema, doctrina, digamos, sobre el tema, todo eso es refuerzo, respaldo. Eso no forma parte del razonamiento de la motivación de la resolución. La motivación de la resolución es lo que usted tiene que exponer y desarrollar, explicar en los fundamentos de hecho y derecho que van a sustentar la sentencia de vista que está redactando. Entonces, en la parte considerativa se colocan los fundamentos de hecho y derecho. Y luego ahí, si usted quiere, no es obligatorio, puede no haber jurisprudencia del TC, no haber jurisprudencia de la Corte Suprema, no poner doctrina, y esa sentencia puede estar correctamente motivada. Es decir, con una fundamentación de hecho y derecho debidamente explicada. Y bueno, ya concluida con la redacción de la parte considerativa, se va al fallo de la resolución, que no viene a ser otra cosa que la parte resolutiva, llamada también la parte decisoria, es decir, lo que decide. Y generalmente se coloca, algunos colocan una vez que terminan las consideraciones y ponen al centro decisión. Otros colocan al centro también en mayúscula negrita, colocan se resuelve, 2 puntos aparte, ¿no? En este caso podría ser, si la sentencia apelada es una de indemnización por despido arbitrario, pudiera ser pues que se confirma, ¿no? Y en ese caso se utiliza ese término, ¿no? Confirmaron, confirmaron, un poco en plural. ¿Por qué? Porque los que están resolviendo son 3, una sala laboral, 3 jueces, ¿no? Confirmaron la sentencia número tal de fecha tal que declara infundada la pretensión de
de indemnización por despido arbitrario. Punto y coma, con lo demás que contiene se le coloca, ¿no? ¿Y qué significa con lo demás que contiene? Bueno, si en la sentencia se dijo infundada la demanda sin costas y costos, bueno, con lo demás que contiene está repitiendo sin costas y costos, ¿no? Ahora, si fuera fundada, ordena pagar una cantidad determinada y coloca más intereses legales, entonces acá confirmaron la sentencia número tal de fecha tal que declara fundada la demanda y ordena pagar 5.000 soles, con lo demás que contiene. ¿Qué cosa es? Más los intereses legales, con costas y costos. Entonces, siempre esa frasecita que va al final de una sentencia de vista, con lo demás que contiene, quiere decir que está reproduciendo lo demás que contiene la sentencia confirmada. Bueno, este es el esquema de una sentencia de vista. Es la estructura que debe tener una sentencia de vista. Si tienen alguna pregunta hasta ahora. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escucho. Sí, mi consulta es la siguiente. Me pasa con el proceso de apelación. En alguna parte de su explicación, creo en las clases anteriores, no sé si recuerdo bien que, o sea, no se puede ir en contra del apelante. Si, si por ejemplo, el apelante eh, solicitó algo en la sentencia, no se puede ir en contra, pero en la clase pasada también escuché que dijo que la apelación o el juez en apelación se puede pronunciar incluso sobre los aspectos que no hubieran sido apelados por las partes. Entonces ahí era donde me generaba la duda. No sé si me explico completamente bien, pero es, o sea, si el juez como de oficio puede revisar todo y encuentra algo que no favorezca al apelante, al final puede ir en contra del apelante o no puede ir en contra del apelante. ¿Su nombre? Sotelo. ¿Olenka? Ajá. ¿Olenka? Sí, Ya, correcto. Le agradezco, señorita. Sí, es una pregunta interesante porque permite aclarar un tema que aparentemente es contradictorio. El principio de reformatio impeius, en otras palabras, la prohibición de la reforma en peor, dice lo que usted ha interpretado bien, pero hay que hacer algunas precisiones. Cuando exista un único apelante, no se puede resolver en perjuicio de ese único apelante. En perjuicio de ese único apelante. Incluso ahora, ese es uno, ¿no? Ese es con relación al principio de la prohibición de la reforma en peor. El ejemplo, si viene fundada una demanda de pago de beneficios sociales y el trabajador apela, el trabajador es único apelante porque no está de acuerdo con la cuantía, con el monto, está de acuerdo que es fundada, pero no está de acuerdo con el monto. Él le está reclamando, digamos, 100.000 y le han reconocido solo 50.000. En ese caso, él apela de la cuantía reclamando que le paguen 100.000 soles. Entonces, visto el recurso de apelación en la segunda instancia, no podría resolverse en perjuicio de él. ¿De qué forma se podría resolver en perjuicio de él? Revocando la sentencia y declarándola infundada. Él viene ganando. El empleador está conforme con pagar 50.000 soles. No es razonable revocar la sentencia y declararla infundada. Es decir, que va ganando en primera instancia y resulta que sale perdiendo en segunda instancia. A eso se refiere la prohibición de reforma en peor. Pero hay algunas normas del Código Procesal Civil que dicen lo siguiente, que el recurso de apelación
contiene intrínsecamente el de nulidad. O sea, creo que soy casi literal. Hay una norma del Código Procesal Civil que dice que el recurso de apelación contiene intrínsecamente el nulidad. Es decir, cuando usted apela, aunque no lo diga, está también solicitando la nulidad. Pero esa nulidad a la que usted hace referencia a la norma es a una nulidad grave. Y ya la jurisprudencia también mayoritaria, digamos, concuerda con el criterio de que el juez de apelación, el juez de revisión, está dotado de poderes para revisar el proceso todo. Y cuando hablamos del proceso todo, es sobre todo para cuando detecte nulidades que afecten el debido proceso. Entonces, cuando uno advierte una nulidad grave que afecta el debido proceso, generalmente el juez puede hacerlo de oficio, pero si lo va a hacer de oficio no lo va a hacer en perjuicio del apelante. Se entiende que en ese caso, aun cuando exista un único apelante, si el juez revisa todo el proceso de oficio, lo hace para proteger a ese único apelante. Entonces podría ser, por ejemplo, oiga, el trabajador viene perdiendo de primera instancia, un ejemplo, ¿no? Viene perdiendo de primera instancia, le han declarado infundada su demanda y él apela, pero él no advierte, o sea, su abogado no advierte que hay una grave violación al debido proceso. Apela por otras situaciones, por la cuantía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no invoca ese vicio grave que existe en el proceso. No se ha percatado, pero viene perdiendo. Y entonces el juez puede, no obstante que es el único apelante y viene perdiendo, para garantizarle mejor sus derechos, decide declararlo nulo, de oficio. Nula la sentencia y nulo todo el proceso hasta tal etapa, para que se corrijan los vicios que se han producido en el trámite del proceso y que se pida nueva sentencia. Entonces es posible, aun cuando haya un único apelante, declarar la nulidad del proceso cuando éste viene perdiendo. No podría hacerse eso aun cuando haya un vicio grave si él viene ganando. Si él viene ganando, en el caso que le digo, oiga, pidió 100.000, le dieron 50.000 y él quiere que se revise solo el monto, la otra parte no apeló, está conforme, el juez superior revisa y se da cuenta que hay un vicio grave, pues no podría hacerlo. Porque ese principio de la prohibición de reforma en peor es un freno para el juez. Es un límite para el juez. O sea, no podría hacerse cuando viene ganando, pero sí viene perdiendo, aun cuando el apelante perdedor en primera instancia no alegue el vicio grave de afectación al debido proceso, el juez puede declarar nulo, precisamente para protegerlo. Para que hay que ver cada caso, ¿no? Para que se admitan las pruebas que no se han admitido, por ejemplo, ¿no? O para que se valoren las pruebas que no se han valorado, por ejemplo, nada más, ¿no? Entonces, ese principio tiene ciertos límites, como le digo. Si el único apelante va ganando, no podría declararse nulo. Ahora, la otra situación. También dijimos que ese principio no se aplica cuando las dos partes apelan. Cada uno de los extremos que, según la defensa, le causa agravio. En ese caso, si hay dos apelantes, no se aplica el principio. Y en ese caso, sí puede, ahí con total libertad, el juez superior, con total libertad dentro del derecho, por cierto, puede declarar una nulidad de oficio que no ha sido alegada por ninguna de las dos partes. Esto es, puede haber una grave afectación al derecho a la debida motivación, por ejemplo, ¿no? Una grave afectación al derecho al debido proceso, a la prueba, en fin. Y el superior, el órgano revisor, puede declarar nula la sentencia, sin tener en cuenta los agravios explicados en cada una de las apelaciones, de la parte demandante y de la parte demandada. Simplemente
El juez superior se basa para declarar la nulidad de oficio. Siempre el juez superior, cuando declare la nulidad de oficio, lo va a hacer por afectación al debido proceso. Nunca por afectación a una norma procesal de la ley de trabajo, por afectación a una norma procesal del Código Procesal Civil. Nunca. Siempre va a declarar la nulidad de la sentencia por afectación al debido proceso legal, al debido proceso formal. Porque estos son los vicios más graves que pueden existir en el derecho, ¿no? Tanto es así que amerita incluso, como les dije ayer, una vez agotada la vía interna, todos los recursos de la vía interna, o al interior del proceso, usted puede ir en vía de acción a través de una demanda de amparo. Por eso sí puede declararlo nulo de oficio. Entonces, con esta explicación creo que ya quedó un poco más claro el tema, ¿no? Yo le agradezco su pregunta porque es interesante. A ver, o si existiera alguna duda, por favor. Quería consultarle solamente si en el caso de las apelaciones de sentencias es posible presentar nuevos hechos, o sea, en el caso de la apelación, sí se puede ya presentar nuevos hechos y ofrecimiento de medios probatorios. Sí, esa es otra pregunta interesante. Ayer hablamos que se pueden ofrecer nuevos medios probatorios. Pero eso de ofrecer nuevos hechos, al menos en materia laboral, bueno, y también en materia civil, no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque la otra parte ya no tendría oportunidad para contradecir esos hechos, ¿no? Porque un proceso tiene dos elementos, acción y contradicción. Es decir, demanda, es decir, alegar hechos en la demanda y darle la oportunidad a la contraparte para que se defienda contradiciendo esos hechos y ofreciendo los medios probatorios correspondientes. Entonces, alegar nuevos hechos en apelación distintos a los que ha invocado en la demanda o en la contestación significa alterar el debate, ¿no? Darle cierta ventaja a quien alega hechos en última hora. En apelación no, pero pudiera, en el caso de la contestación, si postulan determinados hechos con la demanda en la defensa, usted puede postular otros hechos distintos en la defensa, en el escrito de contestación, pero ya no en el recurso de apelación. No he visto ninguna jurisprudencia en ese sentido. Es más, cuando hablamos de ofrecimiento de nuevas pruebas con el recurso de apelación, esto no está en la ley, esto ha sido recogido por un pleno laboral y procesal laboral nacional, pero cuando se somete a debate este tema, se habla en la explicación y en la justificación de esta ponencia para discutirla en este pleno nacional, se habla de pruebas de gran importancia, de pruebas de gran relevancia que puedan influir en el sentido de la decisión. De forma tal que no estamos ante pruebas ordinarias y eso será analizado por el juez según cada caso concreto, ¿no? Y ya dijimos que esas pruebas que se pueden ofrecer con el recurso de apelación tienen cierta limitación, que estén referidos a nuevos hechos, que estén referidos a nuevos hechos. Si usted lo va a decir, si usted lo va a presentar pruebas en apelación, pues obviamente no estamos hablando de que con el recurso de apelación usted puede invocar hechos nuevos que no ha dicho en la demanda ni en la contestación, si no se refieren eventualmente a los hechos que puedan haber invocado en el escrito de contestación y que usted oportunamente no tuvo la oportunidad de conseguir los medios probatorios respecto de eso, y que sean de tal trascendencia o tal importancia que puedan influir en el sentido de la decisión, que puedan cambiar el sentido de la decisión, ¿no? Bien, pero la respuesta a esa pregunta con relación a las pruebas lo aplicamos ayer, hoy día hemos precisado mejor, pero con relación a los hechos no se admiten hechos nuevos en apelación.
en el recurso de apelación, exclusivamente en el recurso de apelación. No son admisibles hechos nuevos porque altera, digamos, el equilibrio del debate procesal. Gracias, Bien. doctor. Entonces ya para ir concluyendo con la explicación, voy a hacer un modelo oral de una resolución de vista, ¿no? Vamos a hacerlo de manera sucinta. Vamos a ponerlos en el caso hipotético de que la sentencia declare, con el ejemplo que le puse, declare infundada una demanda de indemnización por despido arbitrario. Bien. La Doctor, muy sentencia buenas noches. Disculpe la pertinencia. Doctor, disculpe, me encuentro ahorita viajando y bueno, en cualquier momento se me puede ir la señal. No sé si podría considerarme la asistencia, por favor. Peceros Ramos, doctor. Por si de repente me llaman la asistencia y no responda. Ya, muy bien, señor. Muy bien. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, la sentencia declara infundada la pretensión de la demanda, pago de una indemnización de 10.000 soles por despido arbitrario, ¿no? El juez resuelve y declara infundada la pretensión de indemnización por despido arbitrario. Entonces el abogado del demandante interpone un recurso de apelación, ¿no? Su pretensión es, digamos, que se declare nula la sentencia, ¿no? Porque, digamos, el vicio que invoca es que se ha vulnerado el derecho a probar como elemento del debido proceso, pero exactamente nosotros dijimos que el derecho a probar también contiene elementos, ¿no? No se ha vulnerado el derecho a admitir y actuar los medios probatorios ofrecidos por su parte. Es decir, ha emitido sentencia sin haber admitido esos medios probatorios, ¿no? Ha omitido admitirlos oportunamente. Entonces, estos son los vicios. La pretensión impugnatoria es de nulidad y el vicio que invoca es no haber admitido, actuado y obviamente tampoco valorado, ¿no? Estos medios probatorios. Entonces, revisado el recurso de apelación, revisado la sentencia, se advierte que efectivamente no hace mención a esos medios probatorios y revisado el escrito de demanda, uno verifica que sí, que ha ofrecido esos medios probatorios, ¿no? Digamos, ha ofrecido la constancia policial con la cual acredita el día y hora en que fue despedido y así como el dicho del, digamos, administrador de la empresa que eh, reconoce que ha sido despedido del trabajo pues, por este orden superior, ¿no? Orden del directorio de la empresa, digamos, ¿no? Y sin embargo, el juez ha declarado infundada la demanda porque no ha probado que haya sido despedido, sin haber tenido a la vista, sin haber admitido ni valorado este medio probatorio que corre en autos acompañado con la demanda. Entonces, visto esto, entonces uno ya tiene una idea del tema, uno redacta su sentencia y ya pone la parte considerativa, resolución número 50, digamos, fecha 11 de junio del año 2021, autos vistos y considerando primero, ¿no? Y, bueno, podemos redactar más o menos así, ¿no? Del tenor de la demanda de fecha tal, se verifica que el actor está solicitando una indemnización por despido arbitrario por el monto de 10.000 soles. Señala que tiene un récord laboral de, digamos, 10 años, indicándose su fecha de ingreso y su fecha de despido. Señala que fue despedido del trabajo sin haberle cursado ningún documento y sin que haya cometido ninguna falta grave. El hecho de despido está debidamente acreditado con la constancia policial que acompaña.
al escrito de demanda, por lo cual solicita que se le pague la indemnización solicitada. Segundo, considerando el empleador absuelve la demanda señalando que no se ha producido un despido arbitrario, sino que este obedece a la comisión de una falta grave, para cuyo efecto se ha cursado la carta de preaviso y la carta de aviso, ¿no? O sea, la carta de preaviso dándole el plazo de 6 días para que absuelva o haga su descargo de defensa, cosa que hizo, pero no le satisfizo a la empresa y por lo cual se optó por cursarle la carta de despido, indicándole la falta cometida, la tipificación legal y la fecha de su último día de trabajo. Es decir, negamos que se le haya despedido injustificada o ilegalmente. El despido obedece a una falta grave cometida que consiste en el abandono del trabajo sin justificación por más de 3 días consecutivos. Tercero, de la revisión de los actuados, advertimos que el trabajador ha ofrecido como una prueba de su parte la constancia policial del despido de fecha tal que obra a fojas tal. Sin embargo, en la audiencia de juzgamiento, el juzgador no la ha tenido en cuenta, toda vez que ha omitido, sin justificación ni explicación, admitir este medio probatorio en la etapa de actuación probatoria. Tercero, dada la omisión en admitir el medio probatorio de la parte demandante, el juez ha incurrido en afectación al debido proceso, toda vez que se ha vulnerado su derecho a probar, esto es, a admitir y actuar los medios probatorios ofrecidos por las partes, con lo cual se vulnera el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución del Estado. Esta omisión o este vicio acarrea la nulidad absoluta de la sentencia, toda vez que se le está causando indefensión al no valorarse un medio probatorio vital que puede ser trascendente para resolver la presente causa. Por estos fundamentos se resuelve declarar nula la sentencia, el número tal de fecha tal, que declara infundada la pretensión de indemnización por despido arbitrario. Ordenaron que el juez expida nueva sentencia previa subsanación del vicio advertido en esta instancia. Y los devolvieron. Firma el juez o los jueces que resuelven. Entonces, este es un ejemplo de una sentencia de vista, ¿no? La hemos oralizado rápidamente, la hemos tratado de sintetizar. Bueno, ya hemos dado una explicación teórica sobre lo que es la estructura de una sentencia. Le hemos dado también un ejemplo práctico, oral, de la redacción de una sentencia. Yo creo que ya tienen suficiente para poder realizar su práctica. ¿Alguna pregunta para pasar a tomar lista? Si no hay pregunta, vamos a pasar a tomar lista. Buenas noches, disculpe, ahorita a punto de pagar, recién voy a llegar a mi casa, no puedo esperar la
Buenas noches. Sí, buenas noches. Acosta Pinedo Máximo. Bueno, al parecer el señor Acosta no asiste a clases. Alfaro Manzano. Buenas tardes, doctor presente. Berrocal Cabezudo. Cabrera Gavilán. Cabrera Paco. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Canchare Ore. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmona Flores. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Doctor, ¿considero Alfaro? Castillón Santi. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sí. Alfaro Manzano. Carmona Flores. A ver, ya me confundía. Canchari Ore. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carmona Flores. Castillón Santi. Presente, doctor. Muy bien. Cabero Hernández. Presente, doctor. Coragua Prado. Cochachi Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cornejo Flores. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Cruz Chambi. Doctor presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cueto Taipe. Espino Hostia. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Falcón Guerra. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Flores Rojas. Doctor presente. Bien. Galvez Arquiñiva. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. García Rivas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres Cagna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. González Asensio. Guevara Fuentes. Presente, doctor Guevara Fuentes. Bien. Boitierres Tito. Herencia Bendezú. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Tic Yahuanca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guaripau Carquichua. Alex Renzo, muy bien. Jiménez Espinosa, su audio no está bien, pero bueno. Ya lo hemos visto Presente, por aquí. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Malky Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas Presente, noches. Marzano. Morales Garavito. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Morales Miranda. Morón Maguiño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera Ramírez. Doctor, muy buenas noches. Morales Miranda, Buenas doctor. noches. Buenas noches, correcto. Doctor Olivera, creo que le iba a hablar de su problema comenzando. No le escuchó bien, creo que su audio estaba mal. Tenía problemas con su internet, me dijo. El novio. Bien, señor, bien.
No la escuché a Olivera, solamente hablé con peceros. No, de ahí cuando dijo, creo que quién habla, y era la señorita que estaba hablando. Pero no sé. Bien. Ormeño Gutiérrez. Pariona Quispe. Presente, doctor. Peceros Ramos. Peralta Bernaola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Villaca Vargas. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Purilla Janto. Buenas noches, doctor. Presente. Doctor, ahora estaría presente, le dije. Ya, señor, muy bien. Quispe Zairitupa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Quispe Torres. Presente, doctor Quispe Torres. Ramírez Serna. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ramos Torres. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Janampa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Roja Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Roja Remolino. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Santiago Andrés. Silva Casavilca. Sotelo Pisconte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Suina Ivonne. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Antonio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Toma Pedraza. Y Sanabria Wilca Moisés. ¿Alguien que falte? Presente, doctor. Buenas noches. Sanabria. Sanabria, correcto. ¿Quién más? Gracias. Ya, están todos, ¿no? A ver, nuevamente, a ver acá, comenzando Acosta Pineda Máximo Rolando. Parece que el señor no viene a clases. Es uno de los que no ha asistido a ninguna clase. Bien, si no hay nadie pendiente. Doctor, buenas. Coragua Prado. Coragua Prado, correcto. ¿Quién más? Vilca Toma Pedraza, doctor. Vilcatoma Peraza, correcto. Vilcatoma Pedraza. Sí, doctor. Vilca Toma. Ya, muy bien, sí, ya la anoté. Pero había alguien que estaba en la sala de espera, acaba de ingresar. Ya. Doctor, buenas contestó la lista. noches. Guaripao Carquicho, doctor, presente. Ya, muy bien, señor. Muy bien. Ya, si no tenemos a nadie más, vamos a guardar la asistencia. Guardamos la asistencia y cerramos la asistencia por hoy día, señores. Ya hemos terminado la explicación de esta práctica, señor. Normalmente ustedes deberán de desarrollarlo, darle unos minutos de desarrollo y luego retornamos, pero ya estamos por terminar también la clase ya. Y tenemos una clase pendiente, una práctica pendiente, que es la práctica número 3. A ver si nos ponemos de acuerdo para recuperarla, digamos, la próxima semana. Ahí voy a coordinar. Coordinen ustedes con su delegado y a su vez yo voy a coordinar con él para establecer una fecha de coordinación. El tema es que ya había coordinado con su delegado, pero la recuperación de clases hay que comunicarla también a la decanatura,
por la oficina correspondiente, pero con esto de la mesa virtual, pues no. La mesa de partes virtual es un poco complicado hacerlo. Pero bueno, yo voy a solicitar la autorización y según eso voy a coordinar con su delegado para programar en el curso de la próxima semana la recuperación de la práctica número 3. Doctor, una consulta. Doctor, Dígame, señor. esta práctica, para subirla, ¿hasta cuándo hay tiempo? Aló. Se había cerrado. Sí, la práctica es hasta el día, a ver, vamos a verificar acá el almanaque. Nosotros tenemos clases el día 17, o sea, hay plazo hasta el día miércoles 16 a las 23 horas con 59 minutos. Ya, doctor, esta clase, la cuarta. Listo. Claro, la práctica número 4. Las anteriores ya vencieron, ya la 1, 2 ya venció. Falta la 3. Listo, Falta doctor, la gracias. 3. Muy bien, señor. No se le escucha nada, doctor, no se le escucha. Gracias, señor, muy amable. Lo que pasa es que acá se cierra este micro, es automático esta laptop. Bueno, les hacía referencia, como tenemos algunos minutos, voy a hablarles del debido proceso. Tengo acá a la mano un libro del debido proceso, que en realidad es un conjunto de artículos escritos por diversos autores peruanos, ¿no? Voy a leerle solamente los títulos de cada uno de estos principios, ¿no? O más o menos el índice. Y estos serían los elementos, pues, del debido proceso legal. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho a la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional. Independencia, el derecho a la garantía de la independencia e imparcialidad. Este es un derecho que está en la Constitución. Creo que está en el inciso segundo del artículo 139 de la Constitución del Estado. Tiene que ver con la independencia y la imparcialidad de los jueces. Luego viene el derecho de acceso a la justicia. Es otro principio que tiene que ver con la tutela judicial o la tutela jurisdiccional. Nosotros dijimos que la tutela jurisdiccional comprende el derecho de acción y el derecho de contradicción. Y aquí está hablando de uno de esos elementos de la tutela jurisdiccional, que es el derecho de acción. Luego viene el derecho al juez predeterminado por ley. Este es un principio muy interesante, muy importante también. Antiguamente la doctrina le llamaba derecho al juez natural. Actualmente se le llama derecho al juez predeterminado por ley. Es decir, esto tiene que ver con el juez, por ejemplo, para entender un poquito esto habría que hacerse la pregunta, ¿quién es el juez competente para conocer una demanda? El juez predeterminado por ley. El juez que está señalado en la ley como competente. A eso se refiere. Pero no solo a eso. ¿Quién es el juez competente para ejecutar una sentencia? Ahí viene un poquito la complicación. ¿Quién es el juez competente para ejecutar una sentencia? La respuesta es el juez predeterminado por ley. Y las diversas normas del ordenamiento jurídico nos dicen quién es el juez competente para ejecutar una sentencia. A veces se olvida eso y se cometen errores o vicios muy graves. El otro elemento del debido proceso es el derecho a la defensa. Bueno, esto sí ya es conocido por ustedes, ¿no? El derecho de defensa. Otro de los elementos del debido proceso, pero esto tiene que ver con el derecho penal, es
el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial firme. Luego viene otro derecho, de la que yo les hablo bastante, el derecho fundamental a la prueba. El derecho fundamental a la prueba. Pienso que este, y entre otros, son los elementos más importantes del debido proceso. Doctor, una consulta. Ahorita que está hablando de los derechos que forman parte del debido proceso, por ejemplo, si en una casación se invoca que se ha violado uno de los derechos al debido proceso, pero en realidad no se está vulnerando ese derecho, sino se está vulnerando otro que también pertenece al debido proceso, ¿se puede realizar eso? O sea, el juez puede cambiar la vulneración del derecho al debido proceso. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, y según la jurisprudencia revisada, no. El juez de casación no puede suplir un defecto o una omisión del, digamos, impugnante, ¿no? Del que interpone el recurso de casación. No es posible, hasta donde yo conozco, en doctrina, en teoría no es posible. Desconozco alguna jurisprudencia que pueda haber de repente, ¿no? Desconozco alguna jurisprudencia que pueda haber en ese sentido, en la que el juez de casación haya suplido el defecto del que interpone el recurso y haya dicho, ¿no? Oiga, si bien es cierto que se interpone el recurso de casación por afectación al derecho a la prueba, sin embargo hay que entender en aras de la justicia que lo que está invocando el reclamante es que se está vulnerando el derecho a la debida motivación. No me parece. En doctrina y en teoría no es posible. Ahora que el tribunal haya ingresado a eso, desconozco. Dígame. ¿Y se puede, doctor, invocar más de un vicio al debido proceso? O sea, Claro no que solo... sí. Claro que sí. Usted puede invocar todos los que quiera, pero no se trata de todos los que quiera a su libre albedrío, si podemos utilizar el término. O sea, todos los que quiera, pero que usted justifique, que se sustenten en el mérito del proceso. ¿Sí? Usted puede invocar afectación a la motivación, al derecho a la prueba, al juez predeterminado por ley, pero todos tienen que provenir de los actuados. Todos tienen que estar justificados en el expediente. O sea, no se trata de invocar todos los elementos que usted quiera porque se le ocurre o porque lo ha leído en un libro. Sino, en casación hay que invocar la vulneración o la infracción de derechos, elementos del debido proceso, pero que provengan, que hayan ocurrido dentro del proceso. Sí es posible invocar más de uno. Gracias, doctor. Pero, bien, entonces, le estaba dando lectura con una sucinta explicación de cada uno de estos elementos del debido proceso que están en este libro, ¿no? El derecho fundamental a la prueba. Luego desarrollan un poquito más el derecho a probar, dice, ¿no? Es otro artículo. Pero el derecho a probar es un elemento. Es un elemento... bueno, el derecho a la prueba o el derecho a probar es lo mismo, solo que hay dos autores que escriben sobre ese tema. Y luego vienen otros elementos del debido proceso penal. El principio de legalidad penal, por ejemplo, ¿no? El principio de legalidad penal tiene que ver un poco con la tipicidad. El derecho a la motivación de las sentencias. Bueno, esto se extiende al ámbito civil, penal, constitucional. En realidad, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se extiende y se aplica en todo el derecho. Solo que tendrá algunas peculiaridades según la materia, ¿no? Materia civil, materia penal, tendrá algunas peculiaridades, ¿no? Que lo conocerá el especialista, ¿no? Es decir, el abogado que se especializa en penal va a saber cuáles son esas peculiaridades. Luego, el derecho a la pluralidad de instancias.
precisamente escrito por Eugenia Ariano Deo, ¿no? Y dice, reflexiones, viejas y nuevas reflexiones, dice. Interesante, Eugenia Ariano Deo, porque es muy crítica, ¿no? Muy reflexiva, muy minuciosa en su enfoque de este derecho a la pluralidad de instancias. Parte de ello les hablé en la clase del día de ayer, ¿no? Luego viene el derecho a la cosa juzgada. Y aquí también nos habla una autora, Carla Vilela Carvajal. Luego nos habla de un elemento del debido proceso penal, que sería la prohibición de la múltiple persecución penal. A ver si alguien, bueno, ya estamos terminando, a ver si alguien me interpreta esto. ¿Cómo se llama, en otras palabras? La prohibición de la múltiple persecución penal. Bueno, esto más o menos se refiere, ahí hay un principio en materia penal, que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Eso también suele llamarse el principio de Nevis in idem, no 2 veces por los mismos hechos. O sea, nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, nadie puede ser sancionado 2 veces por los mismos hechos. Esto tiene que ver con el tema penal y también con el proceso disciplinario, ¿no? Luego viene otro principio del derecho, que tiene que ver también con el derecho penal, el derecho al plazo razonable de la detención. O sea, esto del plazo razonable ha sido desarrollado en los últimos años, ¿no? Porque tenemos acá el derecho al plazo razonable de la detención preliminar, pero también luego tenemos el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Y luego incluso ya hay algunas jurisprudencias que van desarrollando el derecho a la ejecución de una sentencia dentro de un plazo razonable también. Y bueno, también hay cosas interesantes acá que se van desarrollando en doctrina. El derecho a la indemnización frente al error judicial, por ejemplo, ¿no? ¿Quién debe asumir una indemnización por daños y perjuicios por un grave error judicial? El Estado, definitivamente. Oiga, pero no, el error no lo comete el Estado como tal, porque el Estado, digamos, es una persona abstracta. Sí, cierto, es abstracta, pero tiene representantes que lo personifican, ¿no? El error lo cometen los jueces, error judicial lo cometen los jueces, pero quien debe reparar es el Estado, no el juez propiamente. Porque es el Estado quien designa a los jueces, ¿no? Y se entiende que el Estado designa a los mejores. Y si se equivoca al designarlos y estos jueces cometen errores que causan daño a las personas, pues el Estado tiene que responder, ¿no? Por ejemplo, este es un principio poco desarrollado. Incluso acá hay uno nuevo, que para mí es nuevo, ¿no? Es el deber, más que derecho, el deber de no dejar administrar justicia por defecto, vacío o deficiencia de la ley. Este es un principio que está en la Constitución del Estado, pero sin embargo aquí lo están considerando como un elemento del debido proceso. Pero esa es una propuesta doctrinaria. Bien, jóvenes, bueno, ahora hemos hecho solo el recuento del índice de este libro. En la próxima clase vamos a hablar de uno de ellos algunos minutos. Es todo por hoy, jóvenes.